Buenas noches. Bueno, para el curso de gestión por competencias hemos elegido a la empresa K2 Seguridad y Resguardo, que es una empresa que se dedica al rubro de seguridad, y hemos elegido el puesto de analista de selección y desarrollo. Actualmente, ahorita en entrevista nos encontramos, o en la sala nos encontramos con la jefa de gestión del talento humano de K2, para, bueno, más o menos nos comente pues, algunas dudas, algunas consultas que tenemos con referencia al puesto, ¿no? Entonces, le doy el pase para que se presente y empezaré con las consultas que tengamos, ¿no? Ok, bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Lizeth Collazo, soy licenciada en psicología y bueno, como mencionó Fernando, yo trabajo en la empresa K2 como jefe de gestión del talento humano. Ok, con respecto al puesto de analista de selección y desarrollo, ¿cuál es el objetivo principal de este puesto? Bien, dentro del rubro en el que se encuentra la empresa, que es seguridad y resguardo, lo que es la posición de analista de selección y desarrollo es tanto dotar al personal de la operación, de cada una de las operaciones, de acuerdo a las características, digamos, destacadas de cada una de estas operaciones, dotar al personal, a cada una de estas unidades y sobre todo también hacer planes y trabajos a corto y mediano plazo para el desarrollo profesional y personal de estas personas que en el futuro esperamos que puedan hacer una línea de carrera dentro de la compañía. Eso sobre todo, ¿no? Usted mencionó una variedad de funciones, pero en sí, tengo entendido que la persona que en sí está encargada del reclutamiento del equipo de trabajo. En ese sentido, usted podría decir cuál es la función más específica de él? ¿En qué se basa? Uh-huh. Bien, la función específica es primero hacer la primera parte, digamos, del proceso de inclusión de una persona dentro de la compañía, que es el proceso de reclutamiento, selección y precontratación, ¿no? O sea, evaluar cada uno de los perfiles que tenemos dentro de la compañía, que si bien es cierto, el 90% son operativos, buscar las fuentes de reclutamiento adecuadas para conseguir la mayor cantidad de candidatos, hacer evaluaciones tanto psicológicas como técnicas de acuerdo al perfil, hacer las entrevistas por competencia, hacer las evaluaciones, el desarrollo de las mismas y poder hacer un match juntamente con nuestro cliente interno, que en este caso es operaciones, para que esta persona pueda ser contratada. Una vez contratada la persona, la función también de este puesto es hacer una inducción general de la compañía, ¿no? Siempre es bueno que cada una de las personas, si bien es cierto, ingresan a unidades distintas, pertenecen todos a una sola empresa que es K2. Entonces siempre es importante que se le haga una inducción general de la empresa, a qué se dedica la empresa, cuánto tiempo tiene, qué servicios brinda, cuál es el tipo de clientes que tiene, cuáles son las posibilidades de línea de carrera, cuáles son los beneficios inclusive, y poder, digamos, cerrar de manera adecuada el proceso de inclusión o de ingreso de este personal, ¿no? En posterior, preparar, pues, ¿no?, mallas curriculares acorde a cada uno de los puestos, mallas curriculares relacionadas no solamente a temas técnicos, que el perfil, digamos, sugiere, como son temas de SUCAME, que entrenamientos técnicos, entre otras cosas, sino también temas de habilidades blandas, como por ejemplo comunicación, tolerancia a la frustración, porque entendamos que este perfil operativo está en constante flujo e interacción con personal, ¿no? Entonces es importante que brinde una comunicación adecuada. Entonces, digamos, esta posición consideramos es estratégica dentro de lo que es el área de gestión del talento, ¿no? Es decir, no solamente es la inclusión, sino de cierta manera es la adaptación y el proceso de seguimiento que se le da hasta conseguir de cierta manera, tener la claridad de que la elección ha sido la más certera. Así es, y no solamente un proceso de contratación, ¿no? Inclusive esto va más allá hasta los procesos de baja. A veces es importante saber por qué un personal que ha sido seleccionado, que ha sido evaluado, que pasa el proceso de contratación, que ingresa a una unidad, por qué tiene una rotación temprana, ¿no? En qué de repente hemos fallado, cuál es, digamos, la brecha que nosotros podemos mejorar en un futuro, ya sea en la parte evaluativa, en la parte técnica, y
eso también es una información pues bastante rica que nosotros podemos recoger, no solamente del personal que está activo, sino también del personal que está de baja, ¿no? Liz, ¿y qué tal? Sobre ¿Qué todas tal? estas funciones que nos has comentado y sobre estas funciones específicas que nos has comentado sobre el puesto, ¿cuál o cuáles consideras tú que son las competencias más importantes o las competencias que esta persona debería de tener en el puesto de trabajo? Ok, mira, considero que para empezar debe tener un buen nivel de comunicación, una comunicación efectiva, porque hay una comunicación no solamente con personal operativo, llámese los postulantes, sino también con gerencias, con jefaturas, con clientes en algunos casos, entonces tienen que tener una comunicación a todo nivel, ¿no? Tanto escrita como verbal. Por otro lado, también tiene que tener, pues, ¿no?, la capacidad de la tolerancia a la frustración. Van a haber ocasiones en que, bueno, por ciertas razones, el cliente quizás nos pueda pedir una cosa, nos hace cambios, entonces hay que empezar muchas veces procesos avanzados en un 80% al 0%, ¿no? Hay que tener cierta tolerancia a que estas situaciones pueden pasar y hay que continuar el trabajo de manera proactiva. Asimismo, también la capacidad de trabajar bajo presión, ¿no? Hay fechas pico que, si bien es cierto, nosotros conocemos que podemos estar, digamos, proyectándonos a tener un incremento laboral, pero existen pues fechas o requerimientos que vienen de un momento a otro, ¿no? Inclusive temas de capacitación, temas que nosotros pues obviamente tenemos que acoplarnos un poco a la operativa y tenemos que correr mucho más, ¿no? Otra competencia también considero que es importante es el liderazgo, ¿no? Que si bien es cierto puede tener personal a cargo o no, finalmente es el nexo, digamos, entre el área de operaciones, que es nuestro cliente interno, y nosotros como gestión del talento humano, que somos un área netamente de soporte. Entonces, siempre es importante que este liderazgo exista para que finalmente se pueda llegar a un consenso, ¿no? Un ganar-ganar de ambas áreas, ¿no? Liz, ¿y tú consideras que de repente es importante la inteligencia emocional en este puesto? Sí, definitivamente es importante también el tema de la inteligencia emocional. Como te mencionaba, van a haber situaciones que definitivamente a las personas que han hecho reclutamiento, han hecho desarrollo en muchas empresas de rubro, son bastante conocidas, pero en el rubro de seguridad particularmente considero que hay casuísticas, ¿no?, mucho más particulares en la que esa persona tendría que actuar de manera mucho más razonable, pensando en las consecuencias de cada una de las acciones que vaya a tomar en efecto a esta situación, ¿no? ¿Cuál es, para reclutar este puesto, cuál es el tiempo mínimo de experiencia que se pide o que pide la empresa? ¿Y cuáles son las carreras que se buscan, los estudios que se buscan para cubrir esta posición? Bueno, personalmente considero que el perfil de puesto en cuanto a lo que es tema profesional de la carrera, pienso que debería ser una persona licenciada o egresada de la carrera de psicología. Ahora se ve mucho más seguido que no solamente los psicólogos evalúan, ¿no?, sino también administradores, a veces ingenieros, existe la carrera incluso de recursos humanos, administración de recursos humanos. Se ha ampliado, digamos, un poco más, ¿no? Pero, digamos, pues que el psicólogo tiene todo el know-how de hacer la evaluación psicológica propiamente dicho, que en cierto modo, pues, ¿no?, hay cosas que competen, digamos, esta carrera. En cuanto al tiempo de experiencia, considero que de 2 a 3 años sería lo ideal, ¿no? Habiendo hecho ya una línea de carrera, ya que estamos hablando de una posición de analista, debería haber pasado ya por las otras etapas de este perfil, llámese auxiliar, asistente, en el que sabe cuál es el trabajo operativo que realiza, ¿no?, por debajo del tema analítico de reclutar y de evaluar y de seleccionar, ¿no? Ok, mencionaron también que este cargo podía tener gente a cargo también. El puesto, el puesto de selección está conformado por cuántas personas.
Bueno, digamos que hay una persona de apoyo, que no es un apoyo permanente, es un apoyo, digamos, 2 o 3 veces a la semana, que es esporádico, sobre todo cuando hay carga laboral en la semana. Sabemos que los días lunes, los días miércoles, se podría decir que son los días más pesados. Hay un apoyo, sí, que apoya sobre todo en la parte operativa, ¿no? Llámese en la parte de publicaciones, de filtro, convocatoria, temas que a la larga, digamos, generan mucha mayor carga de tiempo y que a su vez también apoyan para que ambos procesos lleguen al mismo tiempo, ¿no? Y que este personal que hace las veces de analista pueda hacer la mayor cantidad de evaluaciones posibles. Entiendo que esta persona básicamente está en el área de selección el 90% del tiempo. Así es. Ok. Bueno, una consulta más. Mira, por experiencia, de cierta manera, considero que el área de reclutamiento es un área bastante delicada. Definitivamente, si no, las personas que ingresan a una empresa no pasan por un buen filtro, de ahí depende no solamente el futuro de la persona en sí, sino de todo el equipo de trabajo. Considero que el área de seguridad es un área bastante delicada, me imagino que deben haber muchas evaluaciones, y en sí una de las características muy particulares de esta persona considero yo que debe ser muy observadora. Y como dices, ¿no? Debe tener cierto conocimiento acerca de la psicología, porque no solamente es el lenguaje, el movimiento y todas esas cosas que puedan dar la seguridad de que esta persona sigue el proceso. En ese sentido, tú consideras que de cierta manera esta persona en sí tenga alguna característica así propia que de repente sea algo no de repente ganado con el tema del estudio, sino con una característica innata? Uh-huh. Bueno, yo creo que es importante que sea una persona bastante detallista y observadora, ¿no? Detallista, observadora, que sea bastante analítica, ¿no? Es correcto lo que tú dices, ¿no? O sea, hay cosas que se aprenden de manera empírica por el tema de la universidad, los cursos, las prácticas o la misma experiencia laboral, pero si no somos personas, pues, detallistas, que vemos de qué fecha trabajó en tal lugar, o si tuvo algún, no sé, pues, espacio vacío en el trabajo, qué pasó, hacernos esas preguntas, tener esa curiosidad del candidato desde que empezó su carrera laboral hasta el final, y sobre todo digamos, la curiosidad de todo aquello que menciona el candidato durante entrevistas, durante evaluaciones. A veces se nos podría escapar un detalle, ¿no? Por eso siempre es importante ser una persona muy observadora, muy detallista, y que sobre todo tenga bastante capacidad para poder atender, ¿no? Atender a la persona y que no se le escape nada que sea importante, ¿no? Listo. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, de lo contrario, para concluir con esta entrevista. Bueno, para el momento no, creo que yo considero que la verdad reclutamiento es un tema bastante delicado de tocar. Yo Sí, quisiera concluir ya con la última pregunta. Yo desde mi punto de vista, yo soy abogado laboralista y considero que el área de reclutamiento es un área bastante importante porque también es preventiva. Ahora en el tema del Ministerio de Trabajo y en el tema legal existen normativa de infracciones que justamente previenen que en el área de reclutamiento de todas las empresas se evite el tipo de discriminación a todas las personas durante un proceso de selección, incluso antes de que una persona sea contratada dentro de una empresa. Entonces, volviendo al tema de competencias, este tema preventivo para ir acorde con lo que la ley nos indica, para este puesto se recibe algún tipo de capacitación o esto ya es más que nada un trabajo de empatía y de tratar de sobrellevar la empatía, ¿no? ¿O existe una capacitación previa? Yo creo que esto va de la mano, ¿no? Porque finalmente, ahora creo que la discriminación laboral está más orientada a que no puedes tratar distinto a una persona u otra
por cualquier tipo de condición o por cualquier tipo de característica, llámese particular, entre comillas, porque finalmente no hay una característica particular en ningún sentido laboral, ¿no? O sea, nosotros hemos entrevistado personas que obviamente cumplen cada una de las características, digamos, del perfil, ¿no? Una más que otra en temas sobre todo laborales, de competencias, pero nunca hemos de repente cerrado, digamos, nuestro perfil en solamente en esta edad o solamente personas que, no sé, me invento, ¿no? Que no tengan ninguna discapacidad o solamente personas como que hayan estudiado en tal universidad o que hayan estudiado en tal instituto técnico, ¿no? Inclusive ahora esto está tan arraigado, digamos, que las mismas bolsas laborales no permiten que nosotros hagamos ningún tipo de filtro previo en este sentido, ¿no? Entonces, eso ya es algo bastante conocido, bastante amplio, que en cierto modo sabemos que los reclutadores, en cierto modo conocemos, ¿no? Por eso es que el tiempo de experiencia debería ser de 3 años, ¿no? Para que ya haya manejado este tipo de cuestiones. Nosotros sabemos lo que es la discriminación en tema laboral, ¿no? Y definitivamente lo que queremos es que la empresa no incurra en ese tipo de contingencias que a veces pasan, a veces sin querer, ¿no? Entonces sí tenemos bastante cuidado con esos temas. Ok, muchas gracias. Agradecemos tu tiempo, Liz. Será hasta la siguiente oportunidad. Gracias. Okay, Muchas gracias a gracias, ustedes, Liz. chicos. Buenas noches, hasta Gracias, luego. buenas noches. Chao. ¿No? Gracias, buenas noches.